Para todos. Aquí tengo una lista que debo leer al final. ¿Me recuerdan, por favor? Son los que no han pagado la administración. Es el acta, sí. Es una lista, bueno, ya algunos sabrán, todos los años tenemos la oportunidad de compartir con unos niños en una vereda de Biotá, no, como 5 veredas de Biotá. Así es que es para leer esa lista. ¿Descansó, cierto? Bien, vamos a ir a la escritura. Estamos en el libro de Éxodo. ¿Usted recuerda el tema central de la enseñanza? El servicio. Muy bien. Y Dios nos ha llevado, de cierta forma, y de manera muy delicada, pero con un gran amor también, nos ha llevado a... Permítame un momentico, disculpen. Wilson, abajo te necesito. Bueno. Gracias. Nos ha llevado a escudriñar la ley. Lo primero que estuvimos viendo en el estudio fue acerca del reposo, acerca de las obras de ese reposo, cómo Dios nos hace una invitación a entrar en ese reposo. Entrar en este reposo es de las obras que se encuentran allí, pero también vimos que las obras que se encuentran allí son obras ya terminadas. Si esas obras están terminadas, nos corresponde entonces a nosotros hacer algo, aun cuando están terminadas. Ese hacer tiene que ver con el servicio. Eso es lo que estamos escudriñando ahora en la escritura, el servicio. Estamos añadiendo algunas cositas que Dios nos ha dicho. Estamos en los mandamientos, o más bien en la ley. Vimos el capítulo 19 de Éxodo como una introducción a la ley. ¿Y hasta dónde llegamos? ¿Terminamos allí? Yo no me acuerdo. Bien. Repasemos algo de la reunión anterior con respecto a la ley. ¿Qué muestra la ley? El carácter de Dios. La ley está enfocada en la santidad de Dios. ¿De quién es la ley? De Dios. Y todo lo que viene de Dios, ¿cómo será? Perfecto, santo, justo, bueno. Pues esa es la ley. En el libro de Romanos, la Escritura nos dice que la ley es justa, la ley es santa, los mandamientos son buenos. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Si vienen de Dios, tienen un origen divino, no es un origen natural, no es un origen de esta tierra. Es un origen en el cielo, divino, pero para esta tierra, divino, pero para el hombre. Viene de Dios para el hombre, para el comportamiento del hombre, para la relación del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Esa es la ley. Luego la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Bien. También vimos que la ley seguramente tiene muchos propósitos. Estamos viendo 2 básicos, sencillos. Uno es que la ley busca convencernos de pecado. Y estuvimos hablando acerca de lo siguiente en este punto específico, convencernos de pecado. Nosotros nacimos o fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Luego tenemos una necesidad de Él. Fuimos creados para experimentar, para expresar comunión con Dios. Luego tenemos necesidad, escúcheme bien, de reflejar la imagen de Dios. Pero como nacimos también separados de Él, pues también nacimos con una necesidad de regresar a Él. En nosotros, estoy hablando del ser humano, estoy hablando cuando éramos no creyentes, había una necesidad de regresar a Él. Estoy hablando de personas que hoy todavía no conocen a Dios, personas que todavía no tienen una relación con Dios a la manera de Dios. Les estoy diciendo, esas personas tienen una necesidad interna, un anhelo interno de volver a Dios. ¿Cuántos buscan los brujos? ¿Cuántos buscan hechiceros? ¿Cuántos buscan fuera de la voluntad de Dios el conocer a Dios, el hablar con Dios, el que Dios les hable? Lo hacen de manera equivocada.
Nadie les ha dicho cómo es. Pero tienen una necesidad de Dios. Teníamos ayer una necesidad de volver al origen, de donde salimos. ¿Salimos de dónde? Imagen y semejanza de Dios. Eso lo estuvimos viendo en la reunión pasada. Bien. Como tenemos la imagen de Dios en nosotros, escuchen bien, tenemos un medidor interno, tenemos un termómetro de adentro. Al tener la imagen de Dios y tener de Dios en nosotros, tenemos algo interno que nos dice, esto no está bien, esto está mal. Todos los seres humanos nacemos con ese medidor interno que se llama la conciencia. La persona que no conoce nada del Señor tiene en su conciencia un medidor interno. Tiene la imagen de Dios que le sirve de medidor. Y la conciencia lo acusa, o de cierta manera lo justifica. Nosotros, sin conocer a Dios, sabíamos que había cosas que no debíamos hacer. ¿Cómo las aprendimos? Por modelo de nuestros padres, seguramente. Por crianza, alguien nos lo enseñó, alguien nos lo dijo. En el colegio nos enseñaron la historia sagrada, nos enseñaron los 10 mandamientos, nos enseñaron a respetar a los padres, etc. Todo eso fue activando la imagen de Dios en nosotros. Cuando íbamos a misa, y hoy quienes van a misa, no hablo de ustedes por supuesto, quienes van a misa, ¿qué escuchan? La palabra de Dios, porque la persona que está allí abre la Biblia y dice esta es la palabra de Dios y lee su versión, pero ¿qué está leyendo? La palabra de Dios. La Escritura dice que la fe viene ¿por dónde? Por oír la palabra de Dios. Luego, está siendo alimentado el espíritu de esa persona. Dios sí lo hace. La misma creación se encarga de alimentar el espíritu de esa persona. Tenemos, mire, todas las herramientas posibles. Dios nos las ha dejado. Todas las herramientas posibles, ¿para qué? Para volver a Dios. Por eso la Escritura dice, no hay disculpa para ninguna persona con respecto a que no conocemos a Dios. Bien. La ley entonces, también estuvimos viendo, dice no es para el justo, sino para los transgresores. ¿Por qué la ley es para el transgresor? Porque la ley le impone un castigo. Le demanda un castigo a esa persona que viola la ley. Entonces, para ellos es la ley. ¿Me explico? Si la ley llega hasta cierto límite, si la persona se pasa de ese límite, es sancionada por la ley. Dígale a un niño, no haga esto, porque serás castigado, y cuando el niño lo hace, es castigado. Pero muchas veces el niño lo hace porque va a ser castigado. La ley los constriñe. ¿Qué quiere decir constriñe? ¿Los qué? ¿Qué dice el diccionario? ¿Sí? No sé. A ver, miremos. Yo lo anoté aquí en la Biblia. ¿Cómo? La aprieta, sí. Podría ser eso, sí. Bien. Lo obliga a hacer algo. La ley lo obliga a no pecar. Por eso la ley es para el transgresor. La Biblia dice la ley no es para el justo. ¿Qué obliga al justo? El amor. El amor. De Cristo. La Biblia dice el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga. Eso es tan diferente. Y vimos el caso de José. José siendo tentado, ¿qué hizo? Huyó. Dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? No dijo, yo no lo hago porque donde lo haga me meten a la cárcel, me matan. No fue así. El amor de Dios lo obligó, tan bonito, lo sedujo, si es mejor esa expresión para entenderla, lo sedujo, lo atrajo
hacia Él. Y como lo trajo hacia Él, no pecó. Bien, estamos hablando cómo la ley limita las acciones de la persona, pero la limita con un miedo hacia consecuencias futuras. Y aún hay algunas personas que todavía tienen miedo a consecuencias futuras. No vengo a culto el domingo porque de pronto me va mal en la semana. Y no estoy diciendo que no vengamos a culto. Si venimos a culto es por amor, porque entendemos lo que dice la Escritura. Y sabemos que hay una comunidad que es el cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos, porque el Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo. Y además nos colocó en una iglesia local, que eso es lo bonito también. No nos dejó andando por ahí de comunidad en comunidad. Nos colocó en una iglesia local, en la cual hay una voluntad de Dios para ese grupo de personas, para trabajar. Y lo que este grupo de personas hace, tal vez no sea igual a lo que hace otro grupo de personas y a lo que hace otra iglesia local. Pero todos están reflejando quién es Dios. Es como el que tiene 3 hijos. Los 3 hijos no son iguales, ¿o sí? Son diferentes completamente. Cada uno va en una dirección. Frente a una situación, cada uno toma decisiones diferentes, pero son hijos del mismo padre y la misma madre. Igual es con la iglesia local. También. No ande de comunidad en comunidad, hermano. Afiáncese donde Dios lo ha colocado. Si es aquí está bien, si es en otro lado igual, hermano. Donde lo coloque estará bien. Bien. No podemos enfocar nuestra vida en seguir los mandamientos o la palabra de Dios por miedo. Nuestro enfoque tiene que ser definitivamente Él. No puede haber otra forma de caminar en la vida cristiana. Si estamos andando en la vida cristiana por temor, por miedo a un castigo, como dicen los jóvenes, vamos perdiendo el año. Pero si andamos en la vida cristiana, no haciendo por amor a Dios, o haciendo por amor a Dios, es diferente porque no es una carga. ¿Quién coloca las cargas que sobrepasan la capacidad de una persona? El hombre, gracias. Esas no las pone Dios. Y que Dios nos guarde a nosotros como personas que tenemos un equipo de trabajo, a ustedes también, de ir a colocar cargas más allá de las cargas que Dios coloca. No podemos hacer eso. Y ustedes no permitan aquí también que en algún momento yo vaya a colocar cargas sobre ustedes que no son de Dios. Usted puede levantar la mano, puede llamarme aparte y decir: pastor, me está colocando una carga, o está poniendo una carga en la iglesia que no está en la Biblia. Somos seres humanos y podemos equivocarnos. Pero usted que pertenece a esta comunidad debe llamarnos, debe llamarnos y decir: yo estoy viendo esto. Bien. ¿Qué más vimos? Que la ley se resume en 2 mandamientos y básicamente es el amor. Bien. El enfoque de la ley es el amor. En Romanos vimos en el capítulo 13 que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. En estos 2 mandamientos está ubicada toda la ley. Y lo que estamos viendo en la ley es eso. El enfoque es el amor. Bien. Vamos a ir al segundo punto. En el desarrollo de la enseñanza de por qué la ley es necesaria. Primero, para convencernos del pecado, y segundo, para revelar al pecado y al pecador. El pecado es pecado y el pecador es pecador. No hay que hacer nada diferente. Bien. Más allá, la ley, más allá de las acciones por cumplir, lo que está haciendo es manifestando un amor de Él hacia mí. Y que yo a su vez lo manifieste hacia quienes me rodean. La ley está manifestando un amor de Dios hacia mí. Más allá de las prohibiciones, es el amor, la protección, el cuidado de Dios hacia mí. La ley me lleva a amar al prójimo. Uno diría: ¿pero cómo? Sí. La ley me lleva a amar al prójimo, porque ese es el enfoque de la ley.
La ley no está enfocada en el castigo, nunca vayan a enseñar eso. El enfoque de la ley no es el castigo, no es la disciplina. El enfoque de la ley es el amor, y solamente el amor puede hacer ver a una persona pecadora. Solamente el amor puede hacer ver a una persona pecadora. La palabra de Dios es un espejo en el cual nos colocamos, y Dios no está, escúcheme bien, esperando que yo cometa el primer error para fustigarme o golpearme. Si yo cometo un error, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios cuando Adán pecó contra él? Lo buscó. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlo? ¿Para disciplinarlo? ¿O para enseñarle? Y lo hizo con amor. Y eso no ha cambiado. Usted dirá, pastor, pero allá no estaba la ley. Es que no estoy viendo la ley, estoy viendo el carácter de Dios. El carácter de Dios era el mismo en Génesis que en el Antiguo Testamento, o que en el Nuevo, que en Apocalipsis, o que hoy es el mismo, Él no cambia. Luego el enfoque de la ley siempre, siempre, siempre será el amor. Bien. La ley no es el instrumento que Dios utiliza para humillar. No es el instrumento que Dios utiliza para azotar al hombre. Estaría siendo Dios contrario a su esencia. La ley no es para eso, la ley no es eso. Y a veces, o más bien, corrijo, los llevo a la reflexión de nunca exponer la ley como un medio para humillar a la persona. La ley muestra el pecado, pero la ley lo muestra con amor. Si no fuera así, o más bien, si siendo así no podemos cumplir la ley, ¿cuánto más si fuera para castigar? No. Siempre hemos dicho que nadie pudo cumplir la ley, pero ¿por qué no la pudo cumplir? Porque el enfoque de la ley es el amor. ¿Por qué solamente Jesús la pudo cumplir? Porque amó, y de tal manera amó que se entregó, dio su vida por amor, no porque le tocaba, por amor. Luego fue el único que pudo cumplir la ley. Nadie más la ha cumplido. No piense que usted la ha cumplido. Ahora, la ley tiene algo tan particular y tan bonito, y es que en los mandamientos, que son 613, ¿recuerdan? Ya se los aprendieron, ¿cierto? Sí, ríese. Los mandamientos, en esos mandamientos están los sacrificios, ¿o no? Sí. Usted lee Levítico capítulo 16, se encuentra con los sacrificios allí. Una parte. ¿Hacia dónde apuntaban los sacrificios? ¿Para qué era el sacrificio? Para acercarse a Dios, para cubrir el pecado. Para cubrir el pecado, para ser redimidos. Entonces, ¿hacia dónde están apuntando? Hacia Dios. ¿Cómo? Hacia el hombre. Esos sacrificios que solamente podían cubrir, ¿hacia dónde está enfocando? ¿Qué le está anunciando al hombre? Que es la forma correcta de acercarse a Dios, que es a través de un sacrificio, y entonces está apuntando hacia Jesús, hacia el libertador. Mire cómo la ley nos habla del Evangelio. La ley nos habla del Evangelio. ¿Por qué no hemos de presentar el Evangelio a través de la ley si están los sacrificios? Claro, es que como solamente explicamos 10 y decimos que los 10 son la ley, no, eso es un error. Los 10 son los primeros 10, pero esa no es la ley. Si usted va a hablar de la ley, tiene que hablar de 613 mandamientos. Y en los 613 están los sacrificios. Y además, hay más elementos allí interesantes. No los vamos a estudiar. Nosotros vamos a ver los 10 mandamientos. La introducción que estoy haciendo es a la ley, no los 10 mandamientos, pero vamos a ver los 10 mandamientos. Luego, miren esto tan bonito. Si la ley habla de sacrificios, pues me está direccionando hacia el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Usted lo sabe.
estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de una persona que amó profundamente. Luego, la ley me habla del Evangelio. El Evangelio también es amor. No podemos quitarle a través del amor la fuerza que tiene el Evangelio. Al contrario, el amor le da fuerza a la ley, ubica la ley, centra la ley en la dimensión correcta, en el camino correcto. Entonces las personas quieren saber de la ley, pero a veces lo presentamos de tal manera que la gente no quiere saber nada de la ley. Y créanme, lo hemos presentado mal. Necesitamos presentarlo con el enfoque correcto, tal y como está en la Escritura. ¿De dónde partimos nosotros? De Romanos 13, del 7 al 10. De allí partimos. El enfoque de la ley es el amor. Bien, así como la ley revela el pecado, también señala la venida del Señor Jesús como Salvador. Si ustedes son estudiosos de la palabra, que muchos de ustedes lo son, y estudian la ley, se van a dar cuenta que el enfoque de la ley es el mismo enfoque de Génesis 3:15. Y usted puede hacer una comparación entre Génesis 3:15, 14 y 15, corrijo. Toma Génesis 14 y 15, lo estudio bien, y hace una comparación con la ley. No dije los 10 mandamientos, dije la ley. Y lo enfocan con la ley y es lo mismo. ¡Wow! ¿Desde cuándo está anunciado todo esto? Desde antes de que el hombre pecara. Bien, recuerdan que Jesús está, o más bien Cristo está como Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está el Evangelio? ¿Desde cuándo está el mensaje del Evangelio? Bien, bien. Veamos algo para terminar esta parte de la introducción. Veamos lo siguiente. Vamos a mirar algunos elementos que vamos a necesitar para poder escudriñar cada mandamiento. No son normas, no son parámetros, pero sí es necesario saber cómo los vamos a estudiar. Bien, escuchen lo que vamos a hacer. Los mandamientos no se limitan al hacer, sino que se aplican al ser. Es decir, ¿cuál es la raíz del pecado? Lo explico. Escuchen. Miren Mateo capítulo 5. Quiero hacerlo con ejemplos, tal vez. Mateo capítulo 5. Escuchen, los mandamientos no se limitan al hacer. Debemos ir más allá del hacer y llegar hasta el ser. ¿Por qué así? Porque estamos diciendo que en los mandamientos Dios ha introducido el Evangelio cuando habla de los sacrificios. Está apuntando hacia el futuro, un Evangelio, un Salvador. Bien. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando estudiemos los mandamientos, no nos limitemos al hacer. Aquí no está limitando al asesinato. Aquí está yendo hasta el odio. Y en Mateo capítulo 5, versículo 27, la semana pasada lo vimos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no vamos a estudiar este mandamiento, creo que es el sexto, el séptimo, no vamos a estudiarlo pensando en el hacer, sino en el ser también. ¿Cuál es el hacer? No adulterar. ¿Y cuál es el enfoque del ser?
la lujuria. Os digo, con solo que lo piense y codicie, ya está adulterando. Entonces, no vamos a ver los mandamientos, ahora estoy hablando de los 10, no vamos a ver los mandamientos solamente limitados al hacer o al no hacer, tenemos que ir hasta el ser, para tener el enfoque correcto, y si no vamos a golpear a la gente y vamos a maltratarlos. Usted dirá, pero bueno, así estaba en el Antiguo Testamento. No, hermano, así no estaba en el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver también. Bien, ese es un punto. De la manera como vamos a enfocar los mandamientos. Ahora, usted puede no estar de acuerdo. Puede decir que esto está equivocado. Pues usted me llama y me dice, yo pienso que esto no está bien, esto no es conforme a la palabra. Y créame que yo me siento a mirarlo. Lo estoy diciendo por lo que he estudiado. Bien. Segundo, cuando miremos los mandamientos, vamos a ver que su interpretación debe ir más allá de una sola posición. Debemos ir más allá de lo que la letra allí dice y mirar un poco más adelante. Un ejemplo. Por favor, miren, allí en Mateo 15, Mateo capítulo 15. Versículo 3. Voy a leer hasta el 6. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué le está diciendo Dios aquí? Recuerden, la interpretación de ir más allá de lo que dice allí en forma literal. No es solo, honrar a padre no es solo respetarlo, es también apoyarlos y sostenerlos, según lo que dice ahí. Entonces, honrarlos no hacerle caso al papá y a la mamá, así los honramos. Pero el mandamiento tenemos que verlo más allá de eso. Y es, según lo que dice aquí el Señor Jesús en el capítulo 15, apoyarlos y sostenerlos aún económicamente. Bien, eso tiene que ver con el amor, indudablemente. Bien. Tercero, ¿cómo vamos a enfocar el estudio de los mandamientos? Cuando leamos el mandamiento, miremos también que la lectura implica que hay un desarrollo, pero también hay algo opuesto a ese desarrollo. Es decir, no nos limitemos a seguirlos, sino ser activos a la hora de practicarlos. No es solo la literatura, no es solo el leer, es también el hacer. Veamos un ejemplo de ello. Por ejemplo, dice, no matar. Entonces yo no mato a nadie y ya estoy cumpliendo, ¿cierto? Pero como los vamos a enfocar no es solo no matar, sino ir un poco más allá. ¿Qué quiere decir un poco más allá? Hacer todo lo posible para el beneficio del otro. No es solo no matar. Es hacer todo lo posible para el beneficio del otro. ¿Por qué? En 1 de Juan dice, uno puede matar también cuando daña la relación con la persona. Dice que es un homicida. ¿Qué ha matado? La relación con la otra persona. Luego el mandamiento hay que llevarlo más allá. Hay que ver la amplitud del mandamiento. Bien.
nosotros estamos conociendo un poquito más de Dios, y al estar basados en ese conocimiento que tenemos ya hoy en día del Señor, nos damos cuenta que los mandamientos definitivamente son indivisibles. Mire, por ejemplo, Santiago capítulo 2. Dice que el que viola uno, ¿qué pasa con nosotros? Versículo 10. Santiago 2:10. Una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. Sí, claro que sí. ¿Quién cumplió la ley? Solamente el Señor. Y usted y yo tenemos una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Podemos cumplir la ley? Yo viste que les da miedo decir sí, porque los israelitas dijeron, sí, Señor, nosotros podemos. Pero no estaba Cristo en ese tiempo. Usted y yo lo tenemos a Él. Y creo que debemos reflexionar acerca de ello porque tenemos un pensamiento arraigado en el sentido de no podemos cumplir la ley. Pero si el enfoque de la ley es el amor, y Dios está en nosotros, en la iglesia, y la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, luego usted y yo podemos amar. Usted y yo mantenemos abierta la relación con las personas. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. No importa lo que le haya hecho. ¿A quién ofendió esa persona? ¿A usted o a Dios? Entonces, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué deja rota la relación si esa persona ofendió a Dios? Es que nuestra posición es egoísta y pensamos que es a nosotros a quienes nos están ofendiendo. Y con esta introducción vamos a ir al primer mandamiento. No les va a gustar. A mí no me gustó. Yo ya pasé por ahí. Que Dios me ayude a expresarlo con amor. Bien. Vamos al capítulo 20 de Éxodo. Hagamos un resumen pequeño. Solamente miremos. ¿Usted entendió cuál es el enfoque con el cual vamos a acercarnos a leer los mandamientos? Sí, bueno, ¿cuál es el enfoque? De los 1, 2, 3, tengo aquí 4, pueden ser 10, 4 me parecieron como sencillos. Diga uno, a ver, para saber que usted entendió. ¿Cuál es el enfoque con el cual vamos a estudiar los 10 mandamientos de estos 4? Lo último que dije. Que el mandamiento no debemos ver que el mandamiento está en el hacer, sino en el ser. Ir hasta el ser. Ir hasta el ser. Bien. Y si no, si nos quedamos en el Antiguo Testamento. Claro. Nos quedamos allá en el hacer solamente. Hay que ir más adelante. Al ser. ¿Alguien más? Giovanni. Hable más durito. Para poder entender que no es solamente en el hacer, sino en el hacer, tenemos que estar basados en el amor. Bien, bien. Belisa. Es importante ver que no hay una sola posición para que nosotros interpretemos ese mandamiento. Bien. Galo. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Jesús. Indudablemente. Indudablemente. Es una guía para llegar a Él. Nos muestra la necesidad de un Salvador. Nos muestra que necesitamos una relación con Dios para poder cumplir lo que Dios dice que cumplamos. Mira, cuando Dios nos demanda algo, Él nos provee lo que nos demanda. Él nos dice que amemos. Sí. Y la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Bien, si Él nos dice eso, ¿será que nos va a dar la provisión para hacerlo? Entonces se puede. Sí, claro. Porque Él nos manda a dar en las obras. Estamos capacitados. Entonces, Él ya amó. Ya está terminado. Bien. Recordemos algo más.
César. Que la ley, por ejemplo, en el caso de que dice el mandamiento no matar, yo no mato, pero si tampoco hago un poquito más allá, por el beneficio de esa persona, Muy bien. estoy matando. Yo no dije eso. Bueno, estoy matando la relación. Bueno, sí. Está bien. ¿Alguien más? Hermana. Debemos interpretar la ley para hacerla más extensiva hacia el ser. No solamente explicarnos con lo que está ahí escrito, sino llevarla al ser de la persona, al ser respaldado por el amor. Bien. Y el Señor Jesús nos autoriza a hacer eso, ¿no? A irnos más allá. ¿Alguien más? Bien. La ley habla del Evangelio. La ley habla del Evangelio. Apunta hacia el Evangelio. Sí. Escuchen, la ley, la esencia de la ley todavía está vigente, es el amor. La esencia de la ley en el Antiguo Testamento era el amor, y hoy sigue siendo el amor. Pero ellos no podían amar a la manera de Dios, de forma completa. Hoy nosotros, solamente por Él, tenemos la capacidad de hacerlo. Y si no, la vida cristiana sería una utopía. ¿Para qué vida cristiana entonces? Si no se puede. Y si aún ellos no dijeron eso, sino que apuntaban al que todo lo puede, el Salvador, y hoy teniendo ya el Salvador, la promesa cumplida, ¿cuánto más podemos hacerlo? Claro que sí, podemos hacerlo. Bien. ¿Usted tiene algo que aportar a esto antes de entrar? ¿A lo que hemos visto? Jenny. Bueno, puedo ver que la ley y la gracia siempre han estado que antes y ahora no existen. Siempre ha estado unido la ley y la gracia. Bien. Carolina. Estaba pensando con lo que decías. ¿Quieres levantar un poquito la voz? Sí, estaba pensando con respecto a lo que decías, que también puede verse como cuando Jesús hablaba de caminar la segunda milla, o sea, de hacer más de lo que se espera. O sea, es fácil quedarse como en lo requerido, como, bueno, sí, hay que hacer esto y vale, pero el amor, como lo planteabas, es velar en lo más mínimo por mi hermano. Pues en diferentes áreas, ¿no? Entonces como que si lo deja uno pensando. Lo dijiste todo, es caminar la segunda milla. Sí. ¿Se puede? Sí, claro que sí, pero requiere de mí, o sea, requiere claro. que yo esté dispuesto a pensar en el otro, sí. No solo pensar en mí mismo. Y esa disposición a pensar en el otro, no, ¿quién es el centro para que yo pueda pensar en el otro? Hay dos posibilidades, o es él o soy yo. Si le enfoco en mí, no puedo, y mucho menos perdonar. Pero si lo enfoco en él, ¿se podrá? Se puede hacer. Se puede hacer. Aquí hablando sobre el amor, que el verdadero amor es que no se puede. Porque si yo amo lo que amo, pues qué rico, ¿no? Pero esas personas que son difíciles, especialmente en la relación rota, esas personas, es cuando uno les debe demostrar también están carentes. Bien. Si Dios nos dice que hagamos una cosa o no la hagamos, es porque Él sabe que nosotros podemos cumplir. A través del amor de Él y desde luego con el conocimiento de Cristo. Bien. Todo eso suena bonito, ¿cierto? Sí. Bien. Recuerden que el enfoque principal de la enseñanza es el servicio. Y Dios dijo, si quieren servir bien, estudien la ley. Pues vamos a estudiarla. Vamos a comenzar entonces con los 10 mandamientos. Vamos a estudiar toda la ley, los 10 mandamientos. Empecemos con el primero. Vamos a Éxodo capítulo 20. Hagamos la introducción ahora a esta parte, versículo 1. ¿Quién lee el versículo 1 de Éxodo 20? Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Listo. ¿Qué ven allí ustedes? Solamente en ese versículo. Nos da la ley.
Es Dios quien da los mandatos, Él habla y habla. Bien. ¿Quién va a hablar? Dios. No. Moisés. No. El Señor. El Señor Jesús. No. Vamos un poquito más allá. Sí, ahí dice Dios, claro que es Dios. Pero ¿quién va a hablar? Una persona, escuche, quien va a hablar es el creador de todas las cosas. Quien va a hablar es aquel que es eterno, aquel que es autosuficiente. Quien va a hablar es aquel que todo lo sabe y todo lo puede. No va a hablar cualquier persona, porque a veces decimos Dios y créanme, ¿no? Cuando decimos Dios, muchas personas al decir Dios se están refiriendo a Dios, así, ¡ay, Dios! Pero es que es más que la palabra Dios, es la esencia de esa palabra, es la persona misma, es el creador, el suyo y el mío, nuestro creador, el creador de todas las cosas. ¿Quién va a hablar es esa persona? Luego merece toda mi atención, merece todo mi cuidado. Debo ser responsable frente a eso. Es Él el que va a hablar. Ah, Dios. Sí, es Dios, indudablemente, pero no es la palabra Dios. Es la esencia de esa palabra. Él es el que va a hablar. Bien. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, ¿quién lo lee, por favor? Yo soy Jehová tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien. Yo soy Jehová tu Dios. Solamente en esa expresión de ese versículo, ¿qué nos muestra Dios de Él? Escuchen la pregunta. De ese versículo, la primera parte, yo soy Jehová tu Dios, ¿qué me está diciendo Dios de Él mismo? Así de sencillo, Él es. Mire que en la introducción que Dios hace a estos mandamientos, lo primero que Él dice es, yo soy. ¿Por qué será? Sigamos con la segunda parte del versículo 2. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué me está diciendo Dios de Él en esa parte? ¿Qué Él hace? En el primer versículo, capítulo 20, versículo 2, en este versículo primero de introducción a los 10 mandamientos, me está diciendo, yo soy y yo hago. Luego tendrá fuerza lo que va a decir, será importante lo que va a decir. ¿Estará cubierto de todo el amor y la santidad de Dios lo que va a decir? Claro que sí. Y me está diciendo, no te acuerdes que yo soy, no eres tú, yo soy. Y yo soy el que hago, no eres tú el que hace, yo soy. Y yo soy el que voy a decir eso. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así le está hablando a Israel, pero eso nos enseña que también a nosotros nos está hablando de esa manera. Comencemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tienen otra versión para leer? No tengas otros dioses además de mí. ¿Alguien más? No tengas otros dioses aparte de mí. No tendrás otro Dios. Sí. Bien, escudriñemos ese versículo. Usted puede aportar a ese primer versículo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden los 4 punticos que vimos. A ver cómo lo vamos a enfocar. ¿Está bien? Estudiemos. Hagan grupos de 5, por favor. Hagan grupos de 5 personas. Con base en los 4 puntos que dijimos, vamos a enfocar los mandamientos de esta manera. Estudiemos el primer versículo, el primer mandamiento. Hagan grupos de 5 personas.
Recuerden los 4 punticos. ¿Los recuerdan o los leemos? Usted ya lo sabe, ¿sí? Bien. Vamos a tomarnos 15 minutos. A las 10 en punto por ese reloj, paramos. Los hermanos que están fuera de la ciudad también, tómense este tiempo y allí en grupo o a solas, si es que está solas, ore y que el Espíritu Santo le guíe en el estudio de este primer mandamiento. Los 4 puntos son: no nos limitemos en el estudio a que se aplica al hacer, sino también al ser. O sea, ¿cuál es la raíz de ese pecado? La interpretación debe abarcar más allá de un solo ángulo, de una sola perspectiva. Tercero, los enunciados implican el desarrollo de su opuesto, es decir, no nos limitemos a seguirlos, sino ser activos a la hora de practicarlos. Y el cuarto es: al estar basados en quién es Dios, nos damos cuenta que son indivisibles. O cuando estudiemos el segundo, tenemos que tener en cuenta el primero. Cuando estudiemos el tercero, tenemos que tener en cuenta el segundo y el primero. Como estamos en el primero,
Me quedan 2 minutos. Por favor, vuelven a su lugar. O se pueden quedar ahí. Está bien. Vamos a trabajar. Solamente de pie la silla, ¿cierto? Bien. Escuchen, hijos. Vamos a ver a los otros hermanos. Rodolfo, ¿ya? Bien. Creo que vale la pena escuchar, prestar atención a lo que los hermanos han dicho. No vamos a escuchar a todos los grupos, pero sí revisemos algo. A ver, ¿quién quiere compartir? Por favor, no voy a predicar, solamente una de lo mucho que usted estudió allí, solamente un apunte para que los demás hermanos también puedan compartir lo suyo. Patricia. Versículos 5 y 6, entonces, Señor, no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Yo estoy preparado para la lucha activa, que tú me conocieras para que sepan todos de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ninguno. Yo soy el Señor, no hay otro. Hablando con respecto a este mandamiento. Y lo tomamos también por Romanos 12:3, donde dice que vamos un poquito más allá. Ninguno tenga un concepto de sí más del que debe tener. Bien. Y así le decía sobre relación que a veces
asumamos la posición de ser Dios. Bien, bien. ¿Alguien más? Pero de todo lo que estudiaron, una pequeña parte que pueda aportar. Si ya lo dijeron, no lo digan. ¿Es el mismo grupo? Ah, no, otro grupo. Aníbal. Pastor, nosotros partimos de la base de analizar qué eran dioses ajenos y creemos que otro Dios diferente al verdadero es todo aquello que nosotros colocamos por delante de Dios. Bien. Se los convierte en dioses porque para nosotros es primordial antes que el verdadero Dios. Todo aquello que está por delante de Dios. Bien. Giovanni. Vimos como se dijo en la introducción en el curso de primero Dios se presenta, yo soy, muestra toda su deidad, y después dice no tendrás. ¿A quién le puede decir Dios no tendrás? Al que entiende quién está diciendo no tendrás. Dioses ajenos, no le pertenecen, delante de mí. ¿Por qué delante de mí dice Dios? Porque no le está hablando a una persona que no sabe quién es el Dios que le está hablando. Cuando dice delante de mí, ahí era la expresión del amor. Bien. Si uno conoce, es delante de ti. Bien. Nina. Pues combatir y hacer más allá de hacer. Bien. Pensamos Sí. que eso establecía identidad en nosotros, pues que Dios es el único Dios, y entonces saber quién es Dios y dónde va a estar, pues nosotros sabemos quién es o no. Y unidad de pensamiento con Él. Bien. Estar de acuerdo con lo que... Muy bien. Excelente. Hermano. Nosotros nos enfocamos en el ser y en el hacer. Sí. Reconocemos que Él es el único, el todopoderoso, santo, y lo reconocemos como Padre. Y en el hacer, Él lo hace por amor, por protección, por enseñarnos y por dirección. Bien. En el 2 Él se presenta como y nos muestra quién es y lo que hace. Y entonces es como diciéndonos, no tengan a otro, porque me tienen que tener a mí como, y el ir más allá lo veíamos que es tenerlo a Él como único Dios, porque es fiel, porque es todopoderoso, porque es Padre, porque es bueno. Entonces, ¿por qué tengo que tenerlo a Él como único Dios? Más allá, no tengo dioses ajenos, sería el mandamiento. Ahí se limitaría, pero ir más allá es tenerlo a Él como único Dios. Bien. ¿Y por qué? Bien. ¿Es el nuevo grupo? No. Frente al mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Leemos en Miqueas 6, del 6 al 8, dice, ¿por qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Es decir, ¿cómo lo tengo de primero? Entonces dice, me presentaré a él con holocaustos, con becerros, se agradará a Jehová el millar de carneros sobre un arroyo y aceite, daré mi primogénito por su rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. No es el quehacer del hombre el que lo hace identificarse con la transgresión frente a Dios, a la naturaleza. Es el conocer a Dios el que me revela qué es lo que hay contra esa naturaleza. Bien. Cuando Él dice Dios uno es decir, el mandamiento se presenta íntegro. Dios mismo se revela en esos mandamientos como una integridad y se resume en el amor. Bien. No hay que hacer del hombre, sino el que hacer de Dios, como siempre. Listo. Está bien, hermano. ¿Alguien más? Olga Lucía. También veíamos el amor con que Dios le habla, porque él hubiera podido decirles, ustedes son idólatras o esto, pero no, él les está diciendo, yo los capacito, ustedes pueden. ¿Quieres repetir lo del amor? ¿Hubiera podido decirles qué? Hubiera podido decirles, ustedes tienen ídolos, cambien. Pero él les dice, no tendrás otros dioses ajenos, ¿verdad? Delante de mí. Es ver que Dios nos ve como Él, eso que puso en nosotros, Él sabe que podemos hacerlo. Entonces, veíamos ese amor. Y en cuanto al mensaje también para nosotros es ver que el mismo hacer
puede llegar a convertirse en un estorbo en mi relación con Él, porque es poner algo delante de Él para creer que así voy a acercarme más a Él, ¿verdad? Bien, Galo. La motivación a no tener dioses ajenos a Él no es que sea pecado y el temor a que Dios lo diga, sino el mismo amor. Si supongamos que Dios no hubiera hecho esa provisión, el mismo amor que nosotros tenemos nos hubiera motivado a no tenerlo, aunque Él no lo hubiera hecho. Excelente. ¿Lo alcanzaron a oír? Sigamos por aquí. Caro. ¿Levantaste la mano? Estabas haciendo así, yo pensé que... Pero igual compartíamos que si lo aterrizáramos, digamos, es como cuando tienes una relación con alguien y te está exigiendo correspondencia. O sea, yo te amo, ámame igual sin que se te ríen los ojos ante cualquier persona o situación. Entonces pensábamos que es como, pensamos en ese capítulo de Mateo donde dice que el que tiene dos señores va a amar a uno y aborrecer el otro. Y aborrecer no es mirar feo, es ignorar, es dejar ahí como un ladito mientras está con la atención en el otro. Muy bien, excelente. ¿Alguien levantó la mano allí? Sí. ¿Quieres hablar un poquito más duro? ¿Quieres hablar más durito? Estábamos pensando de no tener dioses ajenos delante de mí. Dios, como Dios, palabra de Dios, lo encierra todo, lo es todo. Como hablábamos del fundamento del amor, ¿qué cosas lo es todo para nosotros? Trabajo,